Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la segunda parte referida a la instalación eléctrica y específicamente lo que vamos a ver son las redes de muy baja tensión y las tecnologías alternativas, es decir, las canalizaciones. Las redes de muy baja tensión pertenecen a los circuitos de usos específicos y se clasifican de acuerdo a la red que alimentan, a la tensión con la que trabajan y al destino. Podemos tener redes de muy baja tensión funcional, que son aquellas que trabajan con 48 y 24 volts aproximadamente y que alimentan para su funcionamiento porteros eléctricos, televisión por aire, televisión por cable, telefonía, luz de emergencia, ¿sí? Están limitadas a un número de 15 bocas y su máximo calibre de protección es de 20 amperes. El consumo por boca es de 10 amperes y deben canalizarse en forma independiente de las redes de tensión normal y fuerza motriz. Su color de representación suele ser el amarillo, pero también podemos utilizar el color verde. Las de muy baja tensión de seguridad, fíjense, su color de representación es el verde y trabajan con una tensión de 12 volts, porque 12 volts es una tensión soportable para el ser humano, nos provoca un simple cosquilleo, no nos electrocuta. Están destinadas a alimentar los flotantes eléctricos de tanque de bombeo, tanque de reserva, los flotantes eléctricos del pozo de bombeo cloacal y pluvial, la iluminación de piscinas, los juegos de luces y aguas de fuentes decorativas, ¿sí? Deben estar separados de cualquier conductor de otro circuito. Si comparten canalización, tienen que llevar una doble aislación. No tienen limitación en el número de bocas, son circuitos que por razones de seguridad, ¿sí? Y en relación a nosotros, a las personas, trabajan con esas tensiones inferiores a los 24 volts que les mencionara anteriormente. ¿Cómo vamos a representar a las redes de muy baja tensión? Con su simbología y color, ¿sí? Tenemos acá las distintas simbologías que podemos utilizar, el tipo de circuito a las cuales pertenecen esas simbologías y el trazado que vamos a realizar en nuestros proyectos para poder representar estas redes. Vamos a iniciar ahora la explicación de cada uno de los circuitos que son alimentados por las redes de muy baja tensión y en este caso específico las redes de muy baja tensión funcional. El primero que vamos a ver es el circuito de portero eléctrico. El circuito de portero eléctrico es una combinación de 3 circuitos básicos circulando por una cañería, un circuito de llamadas, un circuito telefónico y un circuito de accionamiento. Los circuitos de portero eléctrico, sus componentes son, por un lado, el portefón. El portefón se encuentra ubicado en planta baja, próximo a los accesos. Es el lugar donde se encuentran uno o varios pulsadores según sea una vivienda o un edificio. Esos pulsadores van a actuar sobre uno o varios zumbadores según sea el caso. Después tenemos la central de portero eléctrico. Esta central de portero eléctrico contiene una fuente transformadora que pasa de 220 a 24 volts la tensión. También tiene un rectificador que provee de corriente continua al circuito telefónico. Esta central se ubica en sector de servicio, por lo general próxima al tablero de servicios generales de tensión normal. Las canalizaciones de los circuitos de portero eléctrico, las canalizaciones verticales, las vamos a denominar montante de portero eléctrico. Y después tenemos también las canalizaciones horizontales. Estas canalizaciones se deben ubicar en lugares de uso común y en lugares que sean accesibles, ¿sí? En el palier, por ejemplo, de cada uno de los pisos, si tenemos un pleno, si nos quedó parte de un pleno que podemos tabicarlo en relación a otras redes o a otras instalaciones, ¿sí? Podemos transportar por ahí las montantes verticales, ¿sí? Las montantes de portero eléctrico. En el cableado se utilizan cables multipar. Las cajas de pase son cajas que se colocan en la montante para permitir la derivación a los aparatos internos de los diferentes usuarios.
Los teléfonos internos o aparatos internos, o lo que habitualmente llamamos porteros internos, son los equipos fónicos compuestos de micrófono y altoparlante. Estos se tienen que ubicar en las unidades locativas, ¿sí? En las unidades funcionales. En la parte, digamos, por ejemplo, suelen estar ubicados en las cocinas, en los pasillos internos, en los halls distribuidores, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que su timbre se debe escuchar desde todos los ambientes del inmueble. Otros circuitos que también se alimentan con las redes de muy baja tensión funcional son los de TV, la antena colectiva, ¿sí? Es la televisión por aire, ¿sí? La televisión por cable, la televisión satelital. Vamos a empezar primero por las antenas colectivas, que es la televisión por aire. La antena es la receptora de las señales. El amplificador es el que compensa las atenuaciones de las señales. Es el encargado de corregir la mala recepción de las señales. Es necesario si se alimentan varios aparatos, como por ejemplo ocurre en un edificio, y si el cable de bajada también es demasiado largo, o sea más de 30 metros, con lo cual se produciría una pérdida de señal, también tengo que colocar un amplificador. Este amplificador necesita alimentarse de tensión normal de 220 volts. Los repartidores se utilizan cada vez que las líneas se dividen para transferir partes iguales de la señal recibida. Hay repartidores de 2, 3 o 4 vías. El que vemos en la imagen es un repartidor de 2 vías. Las bocas son tanto de TV, de aire y de TV por cable, ¿sí? Es donde se conecta el conductor, que es un cable coaxil de 75 ohms, RG11 o RG59. RG11 porque tiene doble malla de aislación de las señales electromagnéticas, y RG59 tiene simple malla de aislación. La diferencia que hay en la conformación de todo esto con respecto a la televisión por cable es que la televisión por cable tiene un conversor. Ese conversor lo que hace es convertir la señal lumínica de la fibra óptica en señal eléctrica, que es la requerida para alimentar el sistema mediante cable coaxil de 75 ohms, RG11 o RG59. En cuanto a la televisión satelital, la televisión satelital va a requerir una antena parabólica que va a estar orientada al noroeste, y va a necesitar también un decodificador por aparato de TV para no ver todos el mismo canal. Los circuitos de telefonía, en este caso de único usuario, también son alimentados por las redes de muy baja tensión funcional. Está compuesto por el punto de distribución o registro secundario, que se ubica sobre línea municipal y en eje medianero, si se trata de provincia, ¿sí? O línea de edificación o eje divisorio de predios, si se trata de Cava. Hasta aquí la compañía llega con 10 pares telefónicos. Les voy a hacer una aclaración, porque el servicio telefónico no es obligatorio en los inmuebles, pero sí lo son sus canalizaciones. El servicio mínimo para viviendas son, en el caso de que las viviendas sean de menos de 100 metros cuadrados, viviendas o comercios, ¿no?, de menos de 100 metros cuadrados, hay que dejar preparada la instalación para 2 líneas mínimos. Y si tienen más de 100 metros cuadrados, tengo que dejar preparado el inmueble para mínimo 3 líneas. Ustedes tienen una tablita después del slide de telefonía múltiple usuario, donde tienen específicamente los requerimientos que se necesitan, sea uno u otros casos, ¿sí? También si se trata de oficinas, de edificios importantes o torres, etcétera. Las cañerías y las cajas son exclusivas del circuito telefónico, del servicio telefónico. Se deben separar 50 centímetros de cualquier montante eléctrica si se canalizan por bandejas portacables. Y fíjense también que en este caso, como se trata de único usuario, tenemos una central telefónica. Una central telefónica a donde vamos a venir con la alimentación que nos provee la compañía hasta el punto de conexión con la red, el PCR, que es hasta donde llega la incumbencia del mantenimiento de la compañía telefónica.
Esta me va a alimentar una central telefónica que consta de una fuente en su interior con un rectificador y transformador. Por eso ese transformador necesita alimentarse de tensión normal, ¿sí?, para poder pasar la tensión de 220 a 24 volts, que es la tensión con la que habitualmente funcionan estas centrales telefónicas. Las centrales telefónicas se designan con dos números, en este caso 2/25 me está indicando que llegan 2 líneas exteriores y que salen 25 líneas internas desde esta central telefónica. Las bocas que yo voy a instalar las voy a designar como TI, o sea, teléfonos internos. Una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que muchas veces la provisión del servicio nos puede llegar en forma aérea, para lo cual debemos dejar prevista una pipeta exterior en la azotea de nuestro edificio en el caso de que el servicio nos sea provisto en forma aérea, ¿sí? Todas estas cosas ustedes las tienen también indicadas en un apunte bibliográfico que les hemos subido al blog, para ampliar obviamente los conocimientos que se les puedan vertir aquí en la teórica. Circuitos de telefonía para múltiples usuarios. Cuando hablamos de múltiples usuarios nos estamos refiriendo a edificios de vivienda que son múltiples usuarios, o bien también podemos decir que tenemos múltiples usuarios también en edificios de oficina. ¿Y cuál sería ese caso? Cuando se trata de un edificio cuyas plantas pertenecen a distintas empresas, cuando ya no es un edificio de oficinas corporativo, sino que cada una de las plantas tiene un dueño, ¿sí?, porque pertenecen a distintas empresas, o bien se alquila a distintos usuarios. En ese caso ya pasa a ser un edificio de oficinas donde la telefonía va a ser de múltiples usuarios. Esa es la diferenciación cuando estamos hablando de edificios corporativos de oficinas o edificios de oficinas de usuarios múltiples, ¿sí? Bueno, en el caso de la telefonía, yo puedo llegar a tener, cuando se trata de múltiples usuarios, ya estamos hablando de un número importante de pares telefónicos que están llegando, puedo llegar a tener el caso de requerir una conexión de tipo subterránea. Esta conexión de tipo subterránea debe dejarse enterrados a una profundidad de 60 centímetros, 2 caños de PVC de diámetro 0.075 y que sobresalgan esos caños de PVC 20 centímetros por fuera de la línea de edificación o línea municipal, según sea el caso, se trate de provincia o cava, porque cuando se solicita conexión de más de 3 líneas, se exige la colocación de caja de cruzadas, de gabinete. La caja de cruzadas es un gabinete de empalme de líneas donde la empresa descarga las líneas que se quedan en el edificio y por la otra cañería, por eso tenemos 2 de PVC de 0.75, por una ingresa, descarga las líneas que se quedan en el edificio y por la otra cañería sale con las que van a requerir los edificios aledaños. Bien, este gabinete o caja de cruzadas o armario de cruzadas debo yo dejarle previsto en su frente 1 metro libre. La medida para 1 a 12 pares telefónicos de un armario de cruzadas o gabinete de cruzadas o caja de cruzadas, como quieran llamarlo, es de 50 por 50 por 15 aproximadamente, como para que tengan una idea de dimensiones. Hay que dejar 40 centímetros por encima del libre, a los costados 30 centímetros y por debajo 60 centímetros libres. Puede ir contra la pared o ser embutido en el caso de que sea metálico. No se pueden colocar a la intemperie ni tampoco en las cajas de escaleras o en sus descansos. ¿Cuándo yo voy a requerir de una sala de telefonías? Se requiere cuando hay más de 120 pares telefónicos. Se debe colocar una caja de cruzadas en zona seca, una sala de máquinas destinada, ¿sí?, para el servicio telefónico.
o un lugar de servicios de uso común del edificio que esté alejada mínimo 1 metro de bombas, piletas, canillas o tanques de agua, ¿sí? Y debe tener un toma corriente a no más de 1,50 m de distancia. Bueno, algo que es importante que sepan: cada abonado es un par telefónico, un número telefónico. En edificios se emplean cables de 10, 20, 30, 50 y 100 pares dispuestos concéntricos o en grupos de 25 pares. Cada par tiene un color distinto en la aislación. Veamos acá en el esquema que tenemos lo que se denomina caja de empalme y derivación. Esas cajas de empalme y derivación son cajas cerradas con llave que se colocan en la montante a una altura en relación a su base, o sea, en relación a la base de la caja de empalme y derivación, y en relación al nivel de piso terminado tiene una altura de 30 centímetros, ¿sí? Deben ser accesibles para permitir la derivación a cada usuario. Si bien se recomienda que se coloque una por piso, está permitido poder conectar usuarios ubicados en el mismo nivel y en niveles próximos, ya sean superior o inferior, pero no superando la conexión la cantidad de 6 usuarios, ¿sí? De ella sale una cañería exclusiva de diámetro de 19 milímetros por cada usuario. Fíjense que yo voy a llegar con estas montantes y con mi par telefónico a alimentar en mis unidades funcionales. La primer boca que alimento la voy a denominar PCR, es el punto de conexión con la red a donde llega la incumbencia al mantenimiento del servicio telefónico. Si yo pago un abono mensual domiciliario de mantenimiento, la compañía obviamente me hace el mantenimiento de toda mi red interna también, pero si en el caso de que yo no pague ese abono, la incumbencia del mantenimiento llega hasta esta boca que se denomina punto de conexión con la red. El resto de las bocas que yo tenga en mi inmueble las voy a designar con T, ¿sí? Que específicamente yo con eso ya identifico que pertenecen a los circuitos de telefonía. La primer boca, PCR, punto de conexión con la red, hasta donde llega la incumbencia de mantenimiento de la empresa telefónica. Pago el abono, tendré todo el mantenimiento de todas mis bocas, y si no, hasta ahí. Y el resto de las bocas que tenga las voy a designar con el nombre T, ¿sí? Algo importante: en telefonía se utiliza cable multipar para la conexión de los aparatos a ese, digamos, cable multipar, que es con el que voy a realizar la materialización de los circuitos de telefonía. Para conectar mis aparatos telefónicos voy a utilizar un cable que se denomina RJ11, y ese cable J11 me va a vincular mi aparato con una ficha, ¿sí?, que se denomina también ficha RJ11, hasta donde va a llegar precisamente el cable multipar a alimentarme con mis circuitos de telefonía. Algo más: en el caso de que las empresas de telefonía me provean el suministro en forma aérea, también voy a tener que dejar preparada una pipeta curvada exterior en mi azotea, ¿sí? Son, digamos, una serie de cuestiones que debo tener previstas, porque, bueno, algunas veces puede ser provista en forma subterránea, otras veces en forma aérea, pero yo debo dejar las dos alternativas de las canalizaciones ya previstas, se dé una u otra situación. La tecnología para los circuitos de telefonía. En primer lugar, vemos acá en el margen superior izquierdo una tablita con las dimensiones que puede llegar a tener nuestro gabinete de cruzadas o nuestra caja de cruzadas de acuerdo a la cantidad de pares que se descarguen en él. La segunda tablita hace referencia a la potencial cantidad de líneas que deben albergar las canalizaciones de acuerdo a las características del inmueble que yo esté realizando la ejecución de sus canalizaciones para albergar los circuitos de telefonía, ¿sí?
Vemos también en la parte inferior izquierda un gabinete o caja de cruzadas. A continuación, una caja de empalme y distribución o caja de empalme y derivación, como queramos llamarla. Y ahí vemos la separación que debe mediar de su filo inferior o su base, ¿sí?, hasta el nivel de piso terminado, aproximadamente unos 30 centímetros. Los equipos telefónicos se vinculan con los circuitos de telefonía mediante la utilización de un cable de conexión RJ11. Ese cable RJ11 vincula el aparato telefónico con la ficha para su conexión, también para ficha RJ11. Los circuitos de telefonía se van a materializar con lo que denominamos cable multipar. Ese cable multipar con vaina de PVC y film, que lleva eso precisamente para aislarlo de las señales electromagnéticas, su disposición de a par es ni más ni menos para evitar el efecto de diafonía. Ese efecto de diafonía son perturbaciones electromagnéticas que se producen en las señales de comunicación por el acoplamiento de unas con respecto a otras. Por esa razón, esta disposición de a par en los cables que utilizamos para materializar los circuitos de telefonía. Recuerden, en los circuitos de telefonía utilizamos cable multipar. Y por último, la caja de empalme y derivación o la caja de empalme y distribución, como querramos llamarla, ¿sí? Aquí vemos en este esquemita que tenemos del lado izquierdo su ubicación. Y como les mencioné anteriormente, en el caso que yo por planta tenga, por ejemplo, 2 unidades funcionales que vendrían a ser 2 usuarios, ¿sí?, por planta, yo puedo disponer esta caja de empalme y derivación cada piso intermedio, ¿sí?, porque de ella podrán salir las 2 que correspondan al piso donde se encuentra ubicada, 2 hacia el piso superior y 2 hacia el piso inferior, porque recordemos que máximo tenemos la posibilidad de sacar su distribución hasta 6 usuarios. La cañería que sale, ¿sí?, recuerden que era de diámetro 19 milímetros, pero recordemos que si bien se me permite esto, ¿sí?, consejo: coloquen siempre una por piso y evitarán problemas a los usuarios y también a la misma empresa telefónica en el caso de realizarse la necesidad de reparación del servicio telefónico, ¿sí? Porque muchas veces se empiezan a borrar las indicaciones en ella, en el interior de ella, las conexiones que van aquí, ven, en estos listones, se empiezan a borrar con el tiempo, con el uso, y hay que estar viendo a qué usuario pertenece cada una de las distribuciones. Entonces, consejo una por piso, evitemos de tener una por piso intermedio, si bien está permitido, evitemos este problema. Se los digo por experiencia propia. En la parte inferior se encuentran las dimensiones que requieren de acuerdo, ¿sí?, a los pares que ellas alberguen. Circuitos de luz de emergencia y señalización de escape. Bueno, vamos a empezar primero por los circuitos de luz de emergencia y después vamos a ver un poquito los de señalización de escape, de qué se trata, ¿sí? Después veremos los sistemas que podemos tener, las pautas de diseño y reglamentación, los componentes y cómo se vinculan entre sí. Bien. Iluminación de emergencia sirve para iluminar el edificio en un tiempo determinado ante una situación de escape. Tengo que generar una iluminación mínima de un lux, ¿sí? Y donde haya desniveles y elementos de seguridad para combatir el fuego, tengo que prever, un nivel de iluminación de 5 a 6 lux. También sirven para sostener aquellas actividades que no pueden ser interrumpidas bajo ningún concepto, como por ejemplo una operación en un quirófano, ¿sí? El alumbrado de emergencia, o sea, la iluminación de emergencia debe entrar en funcionamiento en forma automática al producirse el fallo de el alumbrado general, y debe por lo menos funcionar mínimamente por el lapso de 1 hora, ¿sí?, hasta que se restablezca
establezca el servicio, mínimamente yo debo asegurarme que voy a tener funcionando mi iluminación de emergencia mínimo por 1 hora. La señalización de escape. La señalización de escape, todos los recorridos que conducen hacia un medio de salida y los recorridos internos de estos deben estar señalizados. Las puertas que conducen a un medio de salida protegido y las que conducen a la vía pública también deben estar señalizadas por un cartel visible desde cualquier dirección, ¿sí? De ser necesario que las dimensiones del local sean importantes, voy a tener que colocar más de un cartel para lograr la visibilidad desde cualquier dirección. Los sistemas que yo puedo tener en cuanto a los circuitos de luz de emergencia pueden ser individual, porque bueno, tengo luminarias con su propia batería, siempre conectadas esas baterías a una línea testigo, ¿sí?, de tensión normal. Pueden estar centralizados, algunas veces en los edificios se colocan en forma centralizada el tablero de luz de emergencia con su batería y desde allí salen los circuitos de luz de emergencia a los distintos pisos, ¿sí? Y también puedo yo tener, digamos, identificadas distintas zonas, puedo ir centralizando por distintas zonas en mi edificio. De acuerdo a si el edificio tiene, digamos, personal de mantenimiento o no, me va a convenir una situación u otra. Muchas veces en los edificios de vivienda se opta por el sistema individual, porque bueno, cada uno de los propietarios de cada uno de los pisos va viendo si se va descargando esa batería, si es necesario reemplazar esa luminaria de ese piso. Informa a la administración y la administración realiza el cambio de una luminaria únicamente, ¿sí? Si no se cuenta con servicio de mantenimiento es una opción ideal. En cambio, si yo tengo un servicio de mantenimiento en un edificio, tal vez sea conveniente realizarlo en forma centralizada. Eso depende, digamos, al funcionamiento de cada edificio, porque cada cosa tiene sus pros y sus contras, ¿sí? En cuanto a las pautas de diseño y reglamentación, la simbología de las bocas yo las diferencio de las bocas que utilicé para los circuitos de tensión normal. Nosotros no colocamos bocas de tensión normal porque no hicimos tendido, pero en este caso sí vamos a colocar bocas para los circuitos de luz de emergencia y la simbología va a ser distinta, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el esquema de corte respectivo. Las canalizaciones son de uso exclusivo para el circuito de luz de emergencia. La ubicación de las luces de emergencia y señalización de escape, sepan que se ubican en pasillos, en halls, en palier, en locales de tareas riesgosas, ¿sí?, en cocinas de restaurante, en sala de máquinas. En todos esos lugares yo tengo que prever la ubicación de los circuitos de luz de emergencia y también de la señalización de escape. Veamos ahora la tecnología que yo puedo utilizar para la materialización de lo que es la iluminación de emergencia y la señalización de escape. Por un lado, acá en la imagen, en la parte, digamos, inferior izquierda, vemos el conjunto de batería más tablero. En la parte superior está una central de luz de emergencia. En la parte central superior vemos una luminaria con batería propia, ¿sí?, utilizada esta para los sistemas individuales, ¿sí? Ven que se encuentra siempre instalada a una altura mayor o igual a 2 metros del nivel de piso terminado. La iluminación de emergencia y también la cartelería de la señalización de escape se instala de igual modo, ¿sí? Y siempre en los recorridos que conduzcan a una medio de salida, hacia una vía de evacuación. Las cartelerías también, como dijimos, se deben ubicar a una altura mayor o igual a 2 metros desde el nivel de piso terminado. Contar con la leyenda salida en mayúscula e imprenta. Deben ubicarse a no más de 30 metros de cualquier punto de los recorridos que conducen hacia medios de salida. Deben tener
una o dos flechas indicadoras del sentido de evacuación, deben mantener contraste respecto de los elementos de decoración, terminación de paredes, etcétera, ¿sí? Siempre recordemos que el cartel debe ser visible desde cualquier dirección. Esto que vemos acá en la parte inferior derecha son luces estroboscópicas que también se utilizan para poder materializar las luminarias de la iluminación de emergencia. Bueno, vamos a ver ahora en este esquema cómo vinculo los componentes que vimos anteriormente en forma separada, ¿sí? En este caso, este esquema responde a un sistema central. En este sistema central tenemos ubicada aquí en la sala de máquinas la central de luz de emergencia. En la central de luz de emergencia vamos a tener el tablero seccional de luz de emergencia y las baterías, ¿sí?, que son las encargadas de alimentar el sistema ante el corte del suministro. La central es el tablero desde donde se comandan los diferentes circuitos de la iluminación de emergencia. Su entrada en funcionamiento es automática al interrumpirse el servicio de la red. Por eso debo destinar una línea de tensión normal de alimentación exclusiva, a la cual denomino línea testigo. El sistema va a estar alimentado por baterías que se recargan en forma automática cuando se restablece el suministro de la red, ¿sí? Por otro lado tenemos las canalizaciones verticales y horizontales, ¿sí?, que vinculan las bocas, las luminarias, ¿sí?, las bocas de iluminación con la central. La iluminación, el criterio de ubicación de las luminarias debe realizarse siempre en función de iluminar correcta y precisamente la ruta de escape. Tengo que iluminar las circulaciones tanto de pasillos como antecámaras y cajas de escaleras que conducen hacia las puertas de evacuación del inmueble, ¿sí? Se deben colocar en todas las salas de máquinas también, en la sala de máquinas de ascensores, en la sala de máquinas de calefacción, ¿sí? En todas las salas de máquinas también debo colocar iluminación de emergencia. Deben colocarse las luminarias sobre nivel del lintel, tanto en puertas y en circulaciones, y en las cajas de escaleras, rampas y desniveles a 40 centímetros del nivel de piso terminado, ¿sí? Y aquí del lado izquierdo tenemos la simbología que podemos utilizar para la representación de las distintas bocas. Circuito flotante eléctrico, que se alimenta también de redes de muy baja tensión, pero en este caso de muy baja tensión de seguridad. El circuito de flotante eléctrico vincula el contactor de ambos flotantes eléctricos, del flotante eléctrico del tanque de reserva y del flotante eléctrico del tanque de bombeo, ¿sí? Vincula ambos contactores. El contactor es un dispositivo que permite la puesta en marcha y desconexión del motor de las bombas centrífugas del sistema de provisión indirecta por bombeo o de las bombas del pozo de captación de agua cuando hay suministro propio. O sea que el contactor es un interruptor que se acciona a distancia. Los circuitos de detección y alarma de incendio. Sus componentes son, por un lado, los detectores. Los detectores son dispositivos vinculados a la central de detección y alarma contra incendio, que consta de baterías en su parte inferior y que la vemos aquí ubicada del lado derecho, en la parte inferior del lado derecho, ¿sí? Esta es una central de aviso de incendio, ¿sí?, o central de detección y alarma de incendio. Los detectores son dispositivos, entonces dijimos que se vinculan a esta central mediante una conexión eléctrica de muy baja tensión funcional. Captan un determinado fenómeno físico, ya sea aumento de temperatura, generación de llama o humos, y cuando ese fenómeno sobrepasa un valor prefijado se produce una señal de alarma en la central. Otros componentes son los avisadores manuales que se ubican cercanos a las vías de evacuación, las sirenas
con luces estroboscópicas y las alarmas sonoras, que se suelen ubicar en las circulaciones que dan a las vías de evacuación, ¿sí? En las circulaciones que conducen a las vías de evacuación. Todos estos componentes los vamos a ver a continuación conformando, ¿sí?, un esquema donde se los vincula a través del circuito de detección y alarma de incendio. Vemos aquí el circuito de detección y alarma de incendio en un esquema de corte, todos los componentes vinculados entre sí, por un lado con las canalizaciones respectivas, y por el interior de esas canalizaciones circula el circuito de detección y alarma de incendio alimentado por, obviamente, las redes de muy baja tensión funcional. Tenemos por un lado detectores de humos que pueden ser instalados en salas de máquinas donde hay motores eléctricos, detectores de temperatura para estacionamientos, para cocinas de restaurante, etcétera, detectores de llama para depósitos de combustible o donde se produzca explosión debido a eso. A ver, ¿cómo van a actuar estos detectores? Al detectar una variación producto de cualquiera de las tres situaciones de detección mencionadas, accionan la parte eléctrica, ¿sí?, la cual produce la señal sonora o luminosa de alarma. Los detectores, ¿sí?, se van a instalar en locales cerrados. Por ejemplo, si se tratan de detectores de humo, un detector cada 40 metros cuadrados. En los pasillos, uno cada 9 metros lineales. Debe tenerse en cuenta, cuando yo ubico los detectores, que más allá del radio de cobertura que puedan tener los detectores, yo debo colocar como mínimo uno por local, centralizados en el ambiente y alejados de vigas y de paredes. También es importante que al instalar los detectores, estos se incluyan en la cobertura de los medios de escape, o sea, se incluyan en las cajas de escaleras, también en las antecámaras y en los vestíbulos de acceso, ¿sí? Recuerden que yo voy a vincular a través de las canalizaciones a los detectores junto con los avisadores manuales y sonoros, ¿sí? Todo este sistema vinculado ¿con qué? Con la central de alarma de incendios, ¿sí? Recordemos que por las canalizaciones circulan circuitos eléctricos. En este caso es un circuito de detección y alarma de incendio alimentado por la red de muy baja tensión funcional. Tenemos la canalización por un lado, el circuito dentro de la canalización, los detectores vinculados todos entre sí con la central, los avisadores y alarmas también vinculados con esa central. Tendré que ver, de acuerdo al proyecto que yo tenga, qué tipo de detectores iré colocando en cada uno de los sectores de mi edificio según corresponda al tipo de alteración que se espera en ese local, producto de los componentes que se encuentren en esos locales, ¿no? Ojo que en una sala de máquinas donde haya calderas o termotanques de alta recuperación o de alta capacidad, no voy a colocar detectores de humo porque esos componentes generan humos. Colocaré en tal caso detectores de temperatura. En los estacionamientos tampoco voy a colocar detectores de humo, ¿sí? Por eso dijimos que colocábamos detectores también de temperatura. Bueno, a continuación ustedes van a ver un slide a donde tienen una síntesis de los detectores, de los tipos de detectores y de las clases de detectores y de los usos y de las alteraciones ambientales que ellos precisamente detectan. Como les mencionara anteriormente, bueno, específicamente acá tenemos un cuadro síntesis donde tenemos por un lado el tipo de detector, las alteraciones ambientales que detecta ese tipo de detector, las clases de detectores que puedo tener conforme al tipo, los usos que se recomiendan para cada uno de ellos y algo importante.
Cuando yo elijo un detector, tengo que tener una serie de factores en cuenta para la elección y ubicación de esos detectores, y específicamente es tener en cuenta el tipo de fuego que espero en ese local, la actividad usual del local, la altura y forma que tenga el techo de ese local, las posibilidades de emplazamiento de los detectores, la sensibilidad y retardo, ¿sí? Y la superficie y distancia entre detectores, la superficie en cuanto a lo hace a la cobertura de ese detector y distancia entre los detectores. Ustedes en núcleos verticales tienen ampliado el tema referido a lo que es la detección de incendios, ¿sí? Les recomiendo complementar lo que hace a la parte eléctrica de los circuitos de detección y alarma de incendio con lo que hace específicamente a la detección de incendio que tienen en la parte de núcleos verticales, ¿sí? Ambos se complementan entre sí, porque no nos olvidemos que detección de incendio pertenece a la instalación de incendio, pero requiere de la instalación eléctrica para ser alimentado este sistema mediante el circuito de muy baja tensión funcional. Hemos terminado de ver lo que hace a los circuitos de muy baja tensión, ya sea circuitos de muy baja tensión funcional y de seguridad, y ahora vamos a introducirnos en lo que son las canalizaciones alternativas. Conocemos que tenemos para poder materializar los tendidos de la instalación eléctrica las cañerías, pero también tenemos canalizaciones de tipo alternativo. Ya conocimos en lo que era tensión normal y fuerza motriz las bandejas portacables, pero también podemos tener canales, torres canales, cable canal, zócaloducto, pisoductos y pisos técnicos. Vamos a ver cada uno de ellos específicamente. Dentro de las canalizaciones alternativas con las que podemos materializar nuestros proyectos tenemos las bandejas portacables. Bandejas portacables que ya hemos visto en cuanto a su materialidad, su montaje y su uso en las redes de tensión normal y fuerza motriz. Hemos explicado la tecnología de las bandejas portacables. Sepamos que pueden ir también a la vista, al margen de ir sobre los cielos rasos, ¿sí? También podemos ponerlas a la vista. Podemos conducirlas por piso en el interior de pisos técnicos, en las paredes. Cuando hablamos de las paredes, en la materialización de los tendidos de la instalación eléctrica por pared y en pleno, ¿sí? Tienen estas posibilidades en cuanto a poder desarrollar el tendido de lo que son las líneas seccionales tanto de tensión normal, fuerza motriz o de las redes de muy baja tensión a través del uso de bandejas portacables. Otro tipo de canalizaciones alternativas son los canales. Podemos tener torre canal, muy utilizados en oficinas, en centro de cómputos. Los zócaloductos, ¿sí? También me permiten albergar el transporte de las distintas redes eléctricas. Para eso vamos a utilizar zócaloductos de 1, 2 o 3 vías, ¿sí? Separando cada una de las redes por cada una de esas vías, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los pisoductos. Los pisoductos podemos tener de 2 vías, 3 vías, 4 vías, y en cada una de ellas podemos transportar las distintas redes. Podemos hacer con los pisoductos derivaciones a través de estos platos. Hacemos ahí las derivaciones a cada una de las direcciones a donde debemos transportar y conducir la energía eléctrica. La conexión de los distintos equipos eléctricos la hacemos a través de estos periscopios que podemos conectar a los pisoductos de acuerdo a la ubicación del mobiliario y de las necesidades que tengamos en nuestro proyecto. Y finalmente, otra de las canalizaciones alternativas que tenemos son los pisos técnicos. Los pisos técnicos son el montaje de placas sobre soportes telescópicos que permiten la nivelación, ¿sí?, de esos pisos técnicos. En el interior de esos pisos técnicos podemos tener, conduciendo, digamos, las distintas redes, bandejas portacables, ¿sí? También podemos desarrollar los pisos técnicos, el montaje de esas placas, lo podemos realizar sobre estructuras de polietileno expandido de alta densidad, las que denominamos hueveras, sí, que también me permiten desarrollar la canalización de las distintas redes eléctricas en esos pisos técnicos. Bueno,
Hasta aquí hemos desarrollado lo que hace a muy baja tensión y también a lo que hace a las tecnologías de la instalación eléctrica, canalizaciones alternativas. Muchas gracias.